En el último capítulo, tras fieros combates, nos quedamos con Urdaneta cantándole las 40 a los portugueses, después de que estos rompieran la tregua que habían acordado con el jefe de los españoles, Zarquizano. Por lo tanto, iba a continuar la lucha, pero un acontecimiento imprevisto podría cambiar el curso de la guerra. Zarquizano era peor que unos piojos, así que los portugueses comenzaron a intrigar para ver si podían librarse de él. Llegaron a la conclusión que lo mejor iba a ser envenenarle y dejar que la naturaleza siguiese su curso. Y esta intriga fue todo un éxito, porque al poco tiempo Zarquizano murió. Así que aquí dijeron los portugueses: oye, quizá la mejor manera de acabar con esta guerra es simplemente envenenar a todos los españoles y listo. Y así lo hicieron, o así lo intentaron, ya que trataron de emponzoñar uno de los pozos de los que bebían agua los españoles. Sin embargo, no siempre salen bien las cosas, y en esta ocasión les pillaron. Al fin y al cabo, los españoles se veían en la tesitura de que tenían que volver a elegir un jefe. El caso es que eligieron a Hernando de la Torre. Hernando de la Torre era el que estaba a cargo de uno de los fortines que protegía el fondeadero antes de la Victoria. Ahora ya, como la Victoria la habían quemado, ya no disponían de ella, ¿no? Pues del resto de embarcaciones, de paraos y de galeras que tenían por ahí los españoles. Y debía ser un tío que no era muy amigo de ser jefe de nadie, ya que cuando le propusieron el serlo, lo rechazó de pleno. Que aquí, y esto ya son divagaciones personales mías, yo creo que los mejores jefes o los mejores gobernantes al final son aquellos que no ansían ese cargo, siempre y cuando una vez que lo asuman pues se lo tomen en serio, sean responsables con las tareas que tienen que hacer y que no pasen del tema. Pero bueno, divagaciones aparte, este Hernando de la Torre en un primer momento rechazó de pleno el cargo, pero le terminaron convenciendo, ya que le argumentaron que debido a la situación tan delicada en la que se hallaban todos ellos, pues lo mejor era que lo asumiese. Y finalmente pues lo terminó haciendo. La primera decisión que se tomó, y es que todos tenían claro que tenían que hacerlo, fue la de intentar construir una nao. Querían conseguir esto para enviarla a España y allí informarle a Carlos I de la extrema necesidad en la que se encontraban sus expedicionarios de las Molucas, y que así pudiesen enviar refuerzos, ya que habían asumido que el resto de las naves de la expedición de Loaiza no iban a aparecer nunca. Es decir, ya habían perdido toda esperanza de que alguna de esas embarcaciones hubiese sobrevivido a su tránsito por el Pacífico. Sin embargo, no conocían muy bien la madera de la zona, así que no pudieron construir exitosamente esa nao. Es decir, la empresa fue todo un fracaso. Lo que sí que consiguieron hacer fue construir una galera para continuar la guerra contra los portugueses. Al poco tiempo de esto, los españoles también consiguieron, que esto también fue otro éxito, consiguieron aliarse con el rey de la isla de Bacham. Este rey les iba a proveer una jagua, que era una embarcación más grande que una parao, que era más apta para la guerra o para el transporte de personas y mercancías, lo que agilizaba también la logística de la guerra en este caso. Y a cambio los españoles lo que tenían que proveerle a este rey era protección frente a sus enemigos portugueses. Claro, los lusos cuando se enteraron de esto dijeron: ¿pero cómo? ¿A dónde van estos? Y antes de que se asentase o se afianzase esa alianza, fueron a la isla de Bacham y la asolaron, arrasaron con todo. Y así acabaron de lleno con la tentativa española de conseguir
ese nuevo aliado. Así que la guerra continuó su curso con el usual goteo de bajas, hasta que un día, de repente, sin previo aviso, aparecieron unas velas en el horizonte. Estas velas venían desde el este, es decir, venían por el Pacífico. ¿Esto podría cambiar el curso de la guerra? El emperador y sus consejeros no se habían olvidado de los hombres de Loaisa. De hecho, 10 meses después de que partiera la expedición, se había ya organizado otra. Esta iba a ir al mando de Sebastián Caboto, aquel famoso navegante veneciano, y la flota iba a estar compuesta por 3 naos, una carabela y 210 hombres. El objetivo era que, una vez que los de Loaisa hubiesen llegado y se hubiesen asentado en las Molucas, estos, los de Caboto, llegasen para proveer los necesarios refuerzos que se estimaban que se iban a necesitar, porque se sabía de antemano que iba a haber movida con los portugueses. Así que, sin más dilación, partieron de Sevilla el 3 de abril de 1526. Sin embargo, debido a distintas vicisitudes climatológicas y a que Caboto realmente no supo hacerse bien con la tripulación, no llegaron al Río de la Plata y se dieron la vuelta de regreso a España. Finalmente llegaron en 1530, con tan solo 20 hombres. Es decir, esto fue un absoluto desastre. De hecho, Caboto tuvo que rendir cuentas ante un tribunal para explicar cómo esto había podido suceder. Y ahora entra en escena un personaje que pocos esperan y que todo el mundo conoce: Hernán Cortés. No le vamos ni a presentar. El caso es que Cortés, una vez se había asentado ya en lo que hoy es el México actual, había cavilado el construir un puerto en el Pacífico donde se pudiese disponer de una armada o de una flota que pudiese navegar aquel océano. Cortés era un tío muy inteligente y además tenía muy buena visión a largo plazo, ya que lo que él estaba vislumbrando es que el viaje desde España hasta las Molucas o el sudeste asiático era muy complicado, porque tenías que cruzar primero todo el Atlántico, llegar hasta el estrecho de Magallanes, donde normalmente no había un clima favorable. De hecho, Magallanes tuvo muy buena suerte al encontrarse allí un clima propicio la primera vez que se cruzó dicho estrecho, y después tenías que navegar todo el Pacífico, donde hay muy pocos puntos donde puedas aprovisionarte de alimentos, de agua, de distintos materiales para hacer reparaciones. Entonces se veía claramente, o al menos Cortés supo verlo, que se iba a necesitar ahí un punto de partida desde América en vez de desde la propia España. Y eso fue lo que proporcionó Cortés, porque ya a esas alturas de la película tenía 4 barcos capaces de hacer navegaciones transoceánicas. Así que Carlos I no lo dudó un segundo y le encargó a Cortés que organizase una expedición hacia las Molucas. El objetivo era llevar refuerzos a los de la expedición de Loaisa y conseguir regresar a América. Es decir, había un doble objetivo. Así que la suerte estaba ya echada. Y al mando de 3 buques, Álvaro de Saavedra y Cerón zarpó de Zihuatanejo, provincia de Zacatula, el 31 de octubre de 1527. Los barcos eran la Florida, que era la nave capitana, el Santiago y el Espíritu Santo. Tras 60 días de viaje más o menos tranquilo, llegaron a las Marianas. Sin embargo, 4 o 5 días antes
la nave capitana se había separado de las otras dos, de las cuales jamás se volvió a saber nada. Así que la Florida continuó, haciendo escalas en diferentes puntos, hasta que de repente se encontró con 3 supervivientes de la Santa María del Parral. Recordemos que la Santa María del Parral era una nave de la expedición de Loaysa. Y pensaréis, qué buena suerte tuvieron estos tíos. Pues no, ya que fueron ajusticiados. ¿Por qué fueron ajusticiados? Os preguntaréis. Bueno, estos habían sido cómplices en el levantamiento de la tripulación contra el capitán de la Santa María del Parral, y ese tipo de acciones se pagaba con la muerte. Así que fueron colgados del cuello. Finalmente, a finales de marzo de 1527 llegaron a las Molucas, aunque los refuerzos iban a llegar un tanto diezmados, ya que solo 45 hombres de los 110 que partieron en un primer momento habían logrado sobrevivir. Y aquí os invito a la reflexión. De todas estas expediciones que hemos ido viendo, unos les viene una tormenta y acaban en una isla por ahí perdidos, otros se dan la vuelta y desertan porque lo ven imposible o porque se pelean con el capitán, otros llegan pero diezmados por el escorbuto o distintas enfermedades. Es decir, había que estar o muy loco, o ser muy valiente, o tener muy poco que perder para enrolarse en este tipo de expediciones. Eso sí, también tengamos en cuenta que los que comandaban este tipo de empresas, al final era la élite social, por decirlo de alguna manera, ya que eran nobles o gente muy bien preparada y que al final se les daba esa responsabilidad porque se creía que eran ellos los indicados para llevar la empresa a buen puerto. Pero vamos, que era una auténtica ruleta rusa lo de enrolarse en este tipo de expediciones. Y gracias a estos valientes se consiguió progresar mucho, no tan solo en la navegación, en todas las rutas marítimas que se fueron descubriendo, en toda la cartografía terrestre. Es decir, hay que aprovechar estas historias para conocerlas y aprender de ellos. Nada más divisaron la embarcación, tanto portugueses como españoles trataron de ser los primeros en llegar a ella. Sin embargo, fueron los portugueses los que se llevaron el gato al agua. Cuando entraron en contacto con Saavedra, le dijeron que Loaysa estaba muerto, lo cual era cierto, y que el resto de españoles que iban con él se habían ido a Ternate con ellos para esperar un convoy de vuelta a España, lo cual era absolutamente falso. Así que Saavedra, que no se fiaba mucho de los lusos, ante la insistencia de estos de que les acompañase ahí a Ternate para que se reuniese con el resto de españoles, este se negó y dijo: nanay, yo me voy por mi cuenta. Así que a los portugueses no les quedó otra que tentar la vía de la violencia. Sin embargo, la Florida era un buen buque y pudo resistir los envites portugueses. Así que navegando, llegó hasta Gilolo, donde fue recibido entre vítores y aplausos por los españoles que allí estaban. Y es que tenemos que entender que la Florida venía repleta de pertrechos. Traía plomo para las balas de cañón, alimentos y una excelente botica. Traía escopetas, ballestas, coseletes, lanzas y otras armas. También llevaba muy buenos cañones de bronce, los mejores se hacían en México, que conste, así como 7 u 8 arcabuces. Aunque traía muchas cosas, había una que no abundaba, que no era otra que la pólvora. De hecho, fueron los que allí estaban en las Molucas los que tuvieron que dejar pólvora a los de Saavedra. Y la pólvora no es que les sobrase a los que llevaban ya allí unos añitos. Así que todo del revés, de verdad.
Cuando llegó por primera vez la Florida, los portugueses temieron que fuese la vanguardia de unos refuerzos españoles más numerosos, así que se decidieron a cortar la cabeza a la serpiente y prepararon un gran ataque contra la base española. La galera portuguesa, la galera capitana, se iba a enfrentar a la galera de Alonso de los Ríos, aquella que construyeron cuando intentaron también hacer esa nao que no salió. Se enfrentaron el 4 de mayo de 1528 y los españoles, al tener inferioridad en artillería, no paraban de intentar el abordaje, una tras otra, hasta que lo consiguieron. Y cuando lo consiguieron, ganaron el combate. Así que la galera capitana portuguesa pasó a manos de los Ríos, el cual no pudo utilizar esa embarcación, ya que no había hombres suficientes como para tripularla, y ahí se quedó fondeando el resto de la guerra. Este triunfo tuvo consecuencias directas, ya que el rey de Bacham pidió ayuda para someter a poblados de su isla que eran fieles a Ternate y sus aliados portugueses. Tras alguna que otra lucha, se consiguió asegurar la isla. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo que la resistencia se convirtiese en imposible. Para completar su misión, Saavedra, tras hacer algunos arreglos a la nave y dejar allí parte de su tripulación, trató de realizar el tornaviaje. Sin embargo, los vientos y las corrientes le obligaron a volver a Tidore. Tenaz y cabezón como era, volvió a intentarlo en mayo de 1529. Este segundo intento llegó a cubrir la mitad del recorrido, quedándose al sur de las islas Hawái. Pero, de nuevo, tuvo que regresar, muriendo en el viaje de regreso a las Molucas. La gloria del tornaviaje estaba reservada para un tal Andrés de Urdaneta. En Ternate había 190 portugueses, además de sus aliados indígenas, claro, y poco después recibieron una ayuda de 150 hombres desde Malaca. Para enfrentarlos, faltos de todo, incluso de ropa, quedaban poco más de medio centenar de españoles. En cuanto a los aliados de estos, comenzaban a comprender que se habían aliado con el bando equivocado. Así que movieron ficha, y el rey de Gilolo se avino a firmar una tregua con los portugueses. Ante esta situación, y con el regreso de la Florida al fracasar en su primer intento de tornaviaje, los ánimos comenzaron a flaquear. A pesar de todo, y pretendiendo continuar con la cadena de éxitos, se enviaron 2 columnas de ayuda a los aliados nativos. La primera al mando de Alonso de los Ríos, con 11 españoles, y la otra con Urdaneta al mando y 6 españoles más. Aquello dejaba en la base principal de Tidore solo 37 hombres, de los cuales 12 no eran aptos para la lucha. Tampoco había combatientes nativos, ya que partieron con las 2 columnas antes dichas. A esta debilidad se le unió la traición. Hernando de Bustamante, que este es el de la expedición de Magallanes, el que se las vio con Zarquizano para ver quién se hacía jefe, que finalmente, como sabéis, ganó Zarquizano. Bueno, pues este señor entró en trato con los lusos y les informó de la debilidad en la base de Tidore. Así que los portugueses, sin pensarlo 2 veces, atacaron. Tomaron la población y la incendiaron. Además, sugirieron a los atacados que capitularan. Bustamante apoyó la rendición, así como el capellán, que también estaba ahí confabulado con los portugueses. La moral, finalmente, terminó de caer, y Hernando de la Torre capituló. Entre los destacamentos de Urdaneta y de los Ríos reinó la consternación.
Ambos propusieron a la torre atrincherarse en Gilolo, a la espera de refuerzos, pero este les indicó que la resistencia ya no tenía ningún sentido. Además, los portugueses se habían comprometido a guardar la vida de los españoles. Alonso de los Ríos se perdió vagando en su huida, y Urdaneta consiguió reunir 27 hombres con los que seguir la lucha. Finalmente, se echaron al monte y se mantuvieron viviendo de la caza. Ahí ya no había nada donde rascar, básicamente. Justo entonces regresó también la Florida de su segundo intento de tornaviaje, con apenas 22 hombres enfermos y agotados. Así que también tuvieron que rendirse a los portugueses. Y esto fue el 9 de diciembre de 1529. Sin embargo, lo que finalmente dio por terminadas las luchas fue la alianza hispano-portuguesa contra los nativos, ya que estos tramaron una rebelión contra los portugueses. Todo empezó cuando Meneses, recordemos que este era el gobernador portugués, condenó a un indígena musulmán a comer carne de cerdo. Esto escandalizó a la población musulmana de la isla, y fue cuando empezó a urdirse la trama de la rebelión. Urdaneta, que ya conocía el lenguaje de los indígenas de la zona, se enteró y se lo hizo saber a los portugueses. Esto fue lo que limó un poco asperezas y allanó el camino para conseguir esa paz ansiada finalmente por ambos bandos. Así que en noviembre de 1530, cuando llegó una flota portuguesa con noticias desde Europa, y habiendo durado la lucha casi 3 años, los españoles y los portugueses se dieron la paz. Paradójicamente, mientras peleaban por las Molucas estos aguerridos soldados, los reyes ya habían firmado la paz el 22 de abril de 1529, en Zaragoza. Esto no es la primera vez que pasa en la historia, que unos tíos se quedan ahí peleando mientras los gobernantes o en las altas esferas ya se ha acordado la paz. Pero tenemos que comprender que las comunicaciones no son como lo son ahora. Que si hay una guerra y se firma la paz, pues llamadita y se acabaron los tiros. Ahí eso no era posible, ¿no? De todas formas, tenemos que comprender por qué se firmó esta paz. Y es que las monarquías, la portuguesa y la española, al final estaban muy estrechamente vinculadas. De hecho, Carlos I se había casado poco antes, el 11 de marzo de 1526, con la infanta doña Isabel de Portugal, quien era prima suya y nieta también de los reyes católicos. Recordemos que esta Isabel sería la madre de Felipe II, el rey que terminaría por aunar ambas coronas, la portuguesa y la española. Es decir, en ese periodo, bajo el gobierno de este monarca, el rey de ambos reinos iba a ser él mismo. Así que al final todo quedaba en familia. Eso es lo que tenemos que comprender, que no interesaba esa guerra. Además, Carlos I necesitaba money, necesitaba dinerito, porque tenía que financiar pues todos los gastos imperiales, todas las guerras europeas que se estaban llevando a cabo y demás. Así que lo que hizo fue simplemente vender los derechos que tenía sobre las Islas de las Especias a los portugueses. Y aquí se considera que son los portugueses los que dan en parte su brazo a torcer, porque al comprarle esos derechos implícitamente los están reconociendo y invalidan lo que habían dicho de que por el Tratado de Tordesillas, por el de Alcanzova, pues no tenían derecho los españoles y tal. Eso queda anulado porque implícitamente lo están reconociendo. Pero bueno, al final era por llegar a una paz que interesaba, ¿no? Para que nos hagamos una idea del valor que se le atribuía a estas islas, los portugueses compraron los derechos por 131 millones de maravedís. Para compararlo, diremos que la expedición de Magallanes costó algo más de 8 millones.
Así que, para que veáis. Bueno, finalmente, este tratado volvió a ratificarse el 8 de enero de 1545. Y aquí los portugueses cedieron un poquito más, porque admitieron que se quedase un puñado de hombres que habían quedado allí en Tidore, un puñado de hombres españoles, pues les permitió asentarse allí e incluso comerciar por aquella zona. Así que, con todo y con esto, la guerra quedó por finalizada. Pero no iban a terminar todos los problemas.